Geoffrey Pouplan, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cree realmente, como dicen algunos, que la sociedad es más egoísta y alineada ahora que en el pasado? Cosa que al parecer achacan al sistema capitalista que domina en Occidente. ¡Wow! O sea que no hay capitalismo en Oriente. ¿Tú qué crees que hay en Rusia y China? Sino capitalismo. O en Japón. En Vietnam incluso. Esta idea de que el sistema capitalista como que se inventó la semana pasada y se impuso el lunes por la tarde es muy infantil y muy ingenua. Sí que no sé, pero no, tenemos la sociedad más solidaria de toda la historia humana. Las organizaciones no gubernamentales, los programas de solidaridad, todo eso no existía hace 100 años, ni se le ocurría a nadie. Lo más que había era la caridad cristiana, que siempre se da de arriba hacia abajo. Yo te doy dinero, tú gracias patroncito, ahí. Entonces vas la semana siguiente y le vuelves a dar. Ahora se ha instaurado la caridad, por ejemplo, en México, ¿no? Pero la conciencia de la solidaridad con las personas más desprotegidas es un fenómeno social de los últimos 100 años. Cuando había terremotos antes no había colectas del otro lado del mundo para mandarles ropa. Es que en serio no nos damos cuenta del mundo en el que vivimos. No nos damos cuenta del mundo en el que vivimos. Te voy a decir cuando me empecé a dar cuenta de hasta dónde llegábamos. Después del terremoto de 1985 yo estaba en un lugar en donde está la Plaza Cibeles en México, en la colonia Roma, la calle Río de Oro, y habíamos instalado ahí un centro de acopio de materiales y de distribución de materiales de todo tipo, ropa, comida. Teníamos una cocina, no sé de dónde salió, pero teníamos una cocina, le daba de comer a varias docenas o un par de cientos de personas al día. Teníamos todo tipo de materiales, todo tipo de mantas, agua, café, hacíamos café por bidones de 2,5 litros. Y necesitábamos alimentos y se pedían. Yo me acuerdo un domingo, debe haber sido una semana, 10 días después del terremoto, pero todavía se estaba sacando gente de abajo de los escombros y las personas que habían quedado sin casa estaban en la calle, en albergues improvisados con plásticos en el techo muchas veces, y a las que les llevábamos de comer. No a todas, por supuesto, pero algunas. Cruz Roja hacia otra parte y otros grupos hacia otra parte. Bueno, me acuerdo un domingo que llegó una familia. Yo los veías clase media muy baja mexicana, muy baja. El papá, la mamá y 3 o 4 niños, no me acuerdo, con sus mejores galas. El padre venía de corbata, domingo en la mañana. Traían un automóvil de los años 50, principios de los 60, no más, con estas cajuelas o maleteros donde cabían 6 cuerpos, ¿no? Muy bueno para gángsters. Y traían 2 bolsas de tortas o bocadillos, que es en España, pero así, gigantescas. A las 6 de la mañana se habían puesto a hacer tortas esta familia, gastándose el poco dinero sobrante que tienen, porque tú conoces a esas familias y sabes que sobrarles les sobra poco y probablemente se sacaron la comida de la boca para hacer estas tortas. Docenas y docenas de tortas. Y venían a entregarlas porque era lo que ellos hacían en solidaridad. Dos semanas después, el que era entonces, no me acuerdo quién era, un arquitecto miserable, Carrillo, dijo: ya estuvo bien que la gente se sienta buena porque hace 7 tortas. Y yo en mi periódico le respondí con una energía al tipo, que luego fue echado, fue hasta despedido, que en México no te echan del gobierno casi nunca, por aquello. Esto no se veía en el pasado, no se veía por lo menos de manera estándar. Fíjate en el mundo que vives a tu alrededor, fíjate cuántas organizaciones de apoyo hay. Hoy cuando hay hambre en algún lado no hay lágrimas, hay comida. Tienes gente como ahora se me olvidó, el José Andrés, el chef, que organiza a los chefs en Ucrania para darle de comer a los refugiados, que organiza, que lleva comida a los desastres,
que lleva cocinas móviles, que ha conseguido pidiéndole a la gente, a los ricos a los que les daba de comer, antes que pongan dinero para hacer esto. Esto lo hacía antes la Cruz Roja o no lo hacía nadie. Y antes de la Cruz Roja, nadie. Salvo la Iglesia Católica, a cambio de que rezaras. Entonces, por favor, la sociedad es más egoísta y alienada. No. Rotundamente